Hola, ¿qué tal? Yo soy Paulina Sánchez, psicóloga infantil. Bienvenidos de nuevo a este canal y regresamos con las colaboraciones, entrevistas que me encanta hacer, porque ustedes saben, si ya han visto las anteriores, que yo me encuentro a gente por internet, se hacen mis amigos, pero son mis colegas, pero me encanta primero también conocerles como personas. Y en esta ocasión, de hecho, mi invitada, estoy muy emocionada porque yo me la encontré en TikTok. Pero de verdad que me encantó un video que hizo, que digo, aquí vamos a dejar sus redes después para que ustedes puedan seguirla. Y me encantó cómo ella explica las cosas y cómo lo habla. Y la verdad es que yo admiro mucho su trabajo y lo que hace. Y pues la voy a presentar en este momento con ustedes. Mi querida amiga Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pau, muchas gracias, muchísimas gracias por este espacio, te agradezco mucho. No, estoy súper contenta, de verdad, de... Y sobre todo porque también, Sara, les comparto a todas las personas, pues ella afortunadamente le gusta mucho leer y así a mí también y me ha compartido algunos libros. Entonces yo también estoy súper agradecida con Sara porque muchas cosas que me ha compartido a mí se me han súper como que quedado y me ha abierto mucho la mente. Entonces yo más bien estoy agradecida también porque es como una manera en que podamos conectar. Y pues de hecho vamos a hablar de un tema de uno de esos libros que me compartiste y que me ha gustado mucho. Pero antes que empecemos con el tema, que la gente ya lo vio en el título, me gustaría que hables un poquito sobre ti, que te presentes para que te conozcan. Ok, bueno, yo soy Sara Rodríguez, soy psicoterapeuta clínica infantil. Tengo ya un tiempo pues trabajando con niñas, niños y adolescentes. Un tiempo estuve trabajando, bueno, alrededor de 4 años en una asociación llamada En Familia Rompamos el Silencio. Es una asociación que también pueden seguir en Facebook y también la Red Nacional de Refugios, que son grandes movimientos que han ayudado a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Yo Ujú. en este espacio estuve trabajando durante 4 años como psicóloga infantil, por lo que estos temas de los que vamos a abordar el día de hoy los tengo un tanto cuanto como frescos, ¿no? Mm. No nada más como en cuestiones de teoría, ¿no? Sino en cuestiones de práctica y lo que pude llegar a ver día con día en este espacio, pero no nada más en este lugar que era un refugio para mujeres que viven violencia, sino también en la práctica clínica privada, que también se llegan a presentar este tipo de casos de maltrato infantil o de negligencia. Así es. Actualmente tengo pues mi TikTok, ya más a ratito se los voy a dejar. Hago un poco de contenido por ahí, estoy apenas creciendo en esta parte de las redes sociales, pero pues en realidad tengo un proyecto de psicoterapia, yo soy la directora, somos 3 psicoterapeutas que buscamos vincular de pronto a los cuidadores con las niñas y niños, que son sus hijas e hijos, con el fin de que de pronto las conductas disruptivas o las cosas que nos preocupan empiecen a disminuir, pero nuestro modelo está muy basado justamente en la teoría del apego y de las relaciones. Entonces estoy Ujú. súper contenta de estar aquí y pues vamos a darle con este tema tan importante. Sí, oye, y que me encanta que cada vez más escuchamos este tema del apego. Tengo pendiente grabar un poquito más al respecto, pero es que como que está tan amplio que de pronto, porque recientemente lo he compartido en mis redes y creo que a ti sí te lo dije, Sara, como que tomé un diplomado de esto y estoy así de que, obviamente, entre más conoces, yo siento que más sientes de pronto como, no, ¿por dónde pienso? O es muy complejo, o cómo lo explico, ¿no? Entonces, pues sí, pero la verdad me gusta escuchar pues el enfoque que tienes y este tema sobre todo el maltrato infantil, que siento que me da gusto también que aparte, gracias a la teoría del apego, se está explicando más de verdad qué importante es este vínculo y esta relación de los padres, madres con sus hijos, hijas, porque sí afecta y sí deja marca y sí es importante que lo hablemos para que nos haga más sentido la transición en los métodos, bueno, y estilos de crianza que estamos manejando actualmente, ¿verdad? Que eso es mucho de lo que yo comparto también. Entonces, pues bienvenida de nuevo. Y el día de hoy, como vieron el título, pues y ya escucharon la experiencia que tiene Sara, pues vamos a hablar justo de uno de estos temas que es la negligencia familiar, cuando obviamente hay, sobre todo, ¿verdad? Negligencia hacia los niños, niñas, adolescentes también. Y pues por la experiencia que tiene Sara y por, les repito, todo lo que me ha compartido, quisiera empezar, Sara, primero preguntándote, ¿tú qué opinas de este tema de la negligencia o cómo podríamos irlo definiendo? Algunos conceptos claves o palabras para que tal vez las personas lo puedan ir ubicando. Claro que sí, Pau. Fíjate que este tema de la negligencia o del maltrato de pronto lo vemos como un evento aislado de nosotros,
como si es un fenómeno que sucede detrás de la puerta del vecino, Exacto. de un compañerito de la escuela que me enteré, que la mamá esto, que el tío, etcétera, ¿no? Pero es algo que pues no nos compete, sucede y listo, ¿no? Ujú, Sin embargo, sí me gustaría que en esta plática que tenemos lo podamos ver desde una mirada ecológica, así se le llama, o sistémica. Es ujú, decir, cómo este fenómeno está influenciado o se ve impactado por diferentes factores. No es un evento aislado detrás de la puerta de cada casa, sino que es algo multifactorial y del sistema. ujú. La negligencia infantil o la negligencia familiar es un problema estructural. ¿Y por qué? Porque el factor de la pobreza, del aislamiento social, incluso de toda esta cadena de trauma que pueden llegar a tener ciertos cuidadores, Ujú, que les hace imposible poder cuidar de una forma adecuada a sus pequeños, es uno de los factores, algunos de los factores que impactan en este fenómeno social. claro. Pero entonces, ¿cómo podríamos definir la negligencia? En este caso sería como este conjunto de conductas de los adultos en este sistema, especialmente de los padres, madres y Sí. padres o los cuidadores en general, en donde omiten justamente cuidados o los cuidados son insuficientes para un correcto desarrollo psicoafectivo y también físico. Sí, así Ujú. podría definirlo un poquito el tema de la negligencia. Claro, sí. Y mira, a mí me gusta siempre resaltar cuando tengo invitados aquí a mi canal las palabras que a mí me resuenan mucho, ¿no? Incluso cuando hablamos de padres, madres y cuidadores, ¿no? O cuidadores. O, ¿verdad? Porque a veces no están los padres y hay otras personas que se hacen responsables, ¿no? Y que ahí también ya luego se mezclan otro tipo de temas. Pero justo hablamos de cuidadores porque se supone que el rol de los padres, madres, o sea, se supone que es el cuidar precisamente y el cuidar a los niños, niñas para que puedan tener un sano desarrollo, que creo que eso es de lo que antes no se sabía o no se conocía. No se entendía mucho sobre desarrollo infantil, sobre lo que nos definía como personas o lo que nos hacía de pronto ser saludables o poco saludables. Y mucho menos, digo, antes ni físicamente, ahora ni hablar de lo que realmente ni se hablaba de la salud mental, ¿no? De lo que hablamos en cuanto a salud mental, pues prácticamente las personas no conocían. Entonces, yo siento que el tema de cuidar a la infancia, de los cuidadores, es bien importante esa palabra, ¿ok? Muchas personas se pueden hacer cargo y muchas veces esas personas no son los padres ni son las madres. Y a veces son otros cuidadores y a veces incluso estos que supuestamente deberían ser los cuidadores no ofrecen cuidados de calidad para que los niños realmente se desarrollen sanamente. Y eso es algo que yo quiero como hacer mucho énfasis de lo que dijiste. Qué importante es cuidar a los niños para que se desarrollen de manera adecuada y puedan tener un mejor futuro, ¿sí? Y creo que de verdad eso es lo que siento que más le cuesta trabajo entender a las personas, como que, ay, ahí está la criatura, ay, no le va a pasar nada, ay, o sea, no sé si a ti te tocó sobre todo ver mucho eso, ¿no? Por supuesto, y justamente esto es lo de la mirada ecológica de la que hablamos. Ujú, No es un problema separado de mí, no es el problema de la mamá y el papá de ese niño, no es ujú, el problema de cuidador de ese niño, es un problema de todos. ujú, Todos de alguna manera impactamos en la negligencia que se está suscitando detrás de la puerta en casa de las niñas y niños. ujú, Todos somos cuidadores. La responsabilidad de las infancias es de todos, de todas ujú. y de todos. De la Sí. maestra, de la psicóloga, de la vecina, de la niñera, de la mamá, de todos, ¿sí? Porque al Ujú. final tenemos un deber con nuestras infancias y de esa manera nosotros podemos empezar a cambiar este fenómeno social que es de pronto tan abrumador, ¿no? O tan difícil incluso de mencionar. Sí, mira, ¿y tú qué opinas? Esto ya es así más de tú qué opinas. Ya empiezo. Porque ahorita te escuché otra vez y dije, ¿tú qué opinas de las personas que de pronto dicen, ¿no? Estoy seguro que hay personas que tal vez ven este video y lo pueden llegar a pensar, ¿cómo yo voy a hacerme cargo? ¿Cómo va a ser un tema que implica mi responsabilidad si tal vez, pues no son mis hijos, ¿no? O sea, yo tal vez puedo llegar a ver que están maltratando a un niño y el maltrato puede definirse como, bueno, N cantidad de cosas, pero sí sabes que hay personas que dicen eso, no, no, es que yo no puedo opinar porque pues no son mis hijos, ¿no? Bueno, no, yo no conozco a ese niño, pues pobrecito o pobrecita. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que al final, si omitimos como estas acciones de ayuda con estas niñas y niños, al final estamos cayendo en el mismo fenómeno.
¿no? Ujú, Es como si estoy escuchando que en la casa de la vecina los niños gritan todo el tiempo, están, ujú, no me pegues ya, ya me voy a portar bien y discúlpame por favor, y tú sabes que están viviendo violencia y tú decides no decir nada, no denunciar, no llamar al 911, no marcarle al DIF, ¿sí me explico? Entonces tú estás cayendo en el mismo problema, ¿no? ujú. Incluso entiendo, porque claro que es incómodo, a lo mejor estás en la plaza y la señora ya le jaló el cabello a su hija y tú te quedas así como, ¿qué está pasando? Y dices, no, me meto, no me meto, me puedo meter en un problema. A lo mejor mi mirada es un tanto cuanto radical y yo digo, no, claro que sí, no importa, ¿no? Vas y dices, señora, esto es maltrato y voy a denunciarla, ¿no? Ujú, O esto no puede estar haciendo esto, es una niña, ¿no? O sea, al final, tan solo para que la niña sienta que en ese momento alguien claro. estaba respaldándola, Ujú, aunque no fuera su cuidadora primaria, ¿no? Pero que no claro. se sientan solas y solas, solas y solos. Yo pienso eso, yo creo que todos tenemos también pues nuestras dificultades para pues poder intervenir de esa manera. Por supuesto tenemos nuestros miedos y son completamente comprensibles, pero esta es como mi opinión. Todas Sí. las infancias son de nuestro cuidado, el cuidado de todas y de todos. Sí, porque al final yo creo que todos venimos de diferentes historias y diferentes situaciones y contextos, y hablando de esto como un problema ecológico, como bien dices, o sistémico em, y social, obviamente, pues a toda la sociedad nos involucra y a todos nos compete de alguna manera. Yo no lo veo tan radical, fíjate. Bueno, yo sé que lo dices porque hay gente que le puede parecer radical, tal vez no porque tú lo sientas radical, pero ajá, yo no lo veo radical porque siento que ya en muchos otros movimientos se está haciendo mucho avance respecto a hablar, a alzar la voz, al no dejarse, sí, en otros grupos, en otras minorías. Bueno, que los niños no son minorías, o sea, debería, pero se ve como minoría, ¿no? Realmente. O sea, lo son o no lo son, estadísticamente no sé si realmente están catalogados así, pero el punto es que yo siento que hay muchos movimientos en los que radicalmente se ha alzado la voz o se ha hecho eco de algo fuerte o revolucionario para que pueda realmente haber avance. Y con los niños, pues realmente ellos no lo pueden hacer por sí mismos, ¿sí? Nos toca a otros adultos en la vida de ellos o en la misma sociedad el hacer algo. Y si no lo hacemos nosotros por ellos, pues ahí se quedan en el olvido. Y eso es lo triste, ¿no? De la infancia, que no es como los otros movimientos sociales, porque pues ellos realmente sí dependen de nosotros, ¿no? De que les cuidemos y les protejamos. Entonces, por eso yo lo veo como un movimiento y que sí necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Bueno, quería complementar eso. Y bueno, digo, estamos hablando del maltrato en general, pero ahorita específicamente negligencia es sobre todo la falta de cuidados, ¿ok? Tenemos que cuidar el sano desarrollo. Y cuando no hay cuidados y no hay ese conocimiento acerca de cómo se tiene que cuidar, pues es cuando empiezan los problemas, ¿no? Tenía yo aquí en mis preguntas, porque sí vengo preparada, oigan. Si mencionemos a lo mejor brevemente qué tipos de negligencia hay, para que nada más también ubiquen más o menos las personas que hay respecto al tema, ¿no? Claro que sí. Pues realmente en este libro que queremos recomendarles, que se llama El dolor invisible de la infancia, de Barudi, nos habla de tres tipos de negligencia. La negligencia biológica, ¿sí? La negligencia cultural y la negligencia contextual. Otra vez en este modelo ecológico. En la negligencia biológica hablamos de este fracaso del apego, de este primer acercamiento, cuando una mamá tiene a su bebé y entonces por alguna razón no se le permite tenerlo, ¿no? Y entonces ella no puede vincularse de esta manera sensorial, como olerlo, tocarlo, mirarlo, ¿sí? Y también cuando se presenta un rechazo así explícito de los cuidadores primarios hacia el bebé o hacia el niño, Ujú. ¿sí? Ahora, cabe mencionar que en como en esta parte de la negligencia biológica, se puede dar otra vez por muchos factores. Cuando hay depresión postparto, por ejemplo, o cuando hay una depresión crónica previa a que se tenga el bebé, y entonces cuando se tiene el bebé ya está como la parte de la depresión. Recuerdo mucho en este espacio donde yo trabajaba, había una señora que no bajaba a comer, no bajaba a comer porque acababa de tener a su bebé. Pero imagínate, o sea, la situación, estaba huyendo de su marido, que era una persona súper peligrosa, había vivido violencia extrema. Ella no esperaba ni se imaginaba que iba a tener un bebé en un refugio con un montón de desconocidas, ¿no? Entonces, cuando yo subí, me quedé mucho grabada esta imagen donde el bebé estaba llorando mucho, como en el colchón, y ella estaba completamente dándole la espalda, ¿no? O Ujú. sea, no había esta parte biológica como de mamífero, como sí, ¿sabes? Como de esta conexión, de este calorcito que se le puede dar a un niño
pero no porque la mamá no quisiera en ese momento, sino porque su condición, en este caso depresiva, no Ujú. le permitía poder conectar con este bebé. Otras circunstancias también son la enfermedad mental. Sí, algunos papás, mamás, cuidadores en general, sus propias situaciones mentales o sus propias historias igualmente les han impedido poder conectar con esos pequeñitos. Ujú. Igualmente en este espacio recuerdo que había una mujer que ella, por toda la situación que había vivido, su bebé había sido producto de una... Mm. Ella constantemente sentía que iban a matar a su bebé, que alguna de las mujeres usuarias iba a matar a su bebé, Sí. y eso mismo, aunque parecía que lo protegía además, a veces lo apachurraba mucho o lo dejaba en la mesa o no le daba de comer. Ujú. Eran todas estas como inconsistencias o insuficiencias en el cuidado derivadas de una enfermedad mental. A Ujú. esto le añadimos el alcoholismo, la toxicomanía, ¿no? Toda esta parte que vemos en las películas, ¿no? De que Sí. llegan los días y el niño está en el colchón y los papás más bien están buscando consumir drogas o cosas por Ujú. el estilo. Y ya no yéndonos tan extremadamente, pues también el tema de nuestras propias narrativas. Si a mí no me dieron cuidado que yo necesitaba y cariño, ¿de dónde tengo yo para poder darlo? ¿No? Claro. En este caso de la negligencia biológica. De hecho, no sé si te acuerdas que hay un experimento, me parece que fue Harlow, Ujú. el que hizo un experimento de unos changuitos. Ujú. Y entonces puso a un changuito de felpa y a un changuito con una mamila, porque se decía que pues, los changuitos bebés solo iban con la mamá porque pues los alimentaban. Pero Ujú. entonces hicieron este ejercicio y se dieron cuenta que el changuito solo iba con la mamá de alambre, con el biberón, para tomar leche, pero Ujú. todo el tiempo estaba con la mamá de felpa porque sentía ese calorcito. Ese Claro. calorcito, ese amor es necesario para establecer un apego y si Ujú. no incurrimos en una negligencia biológica. Claro, sí. Obviamente tú estás hablando de cosas que son extremas, ¿verdad? Porque es donde más se puede dar, porque es un tema que sí tiene mucho que ver con esta situación de pobreza en la que viven muchas personas, que luego las aísla socialmente y que precisamente eso les priva de tener oportunidades. Eso que ni qué. Pero también ahí lo que me agrada del libro es que, aunque se enfoca más en eso, no deja de lado que en otras clases sociales, por así ponerlo, sí puede llegar a existir también este tema, ¿sí? Precisamente por todo lo que acaba de mencionar Sara. Esto tiene que ver con si hay personas o familiares con temas de a lo mejor toxicomanía, como dices, el tema del alcohol, el tema de la salud mental, que si la depresión, que qué padre que también cada vez se habla más de la depresión postparto y que a veces esas son cosas que dañan este vínculo, que es súper importante y que el apego, a mí me hace todo el clic este experimento, se me hace muy padre ahora que ya lo conocemos, porque el apego tiene más que ver con la sensación de seguridad, que tu cuidador realmente te está proveyendo de esa seguridad, porque pues eso asegura tu supervivencia, ¿sí? O sea, estamos bien diseñados internamente para buscar la seguridad, el calor, el cobijo, el cuidado, el amor. Eso asegurará que crezcamos y lo sabemos, dentro de nuestro ADN está ahí, pues entonces, no sé, ahorita que me hablabas de este experimento es como obvio, ¿no? El changuito se va a ir donde sienta que voy a sobrevivir, ¿sabes? O sea, como que aquí está Por mi mamá. supuesto. Entonces, pues se me hace como muy padre que lo estés explicando también desde ahí, porque sí es un tema biológico, ¿no? Y que está estudiado y para la gente que de pronto critica mucho, porque llega mucho hater, está estudiado y está evidenciado que sí es importante para el ser humano el crear este vínculo, ¿no? Y bueno, perdón, te interrumpí porque estabas apenas en el tema biológico, ¿verdad? Pero nos mencionabas otros dos, creo. No, no te preocupes, no te preocupes. Y qué bueno que mencionas esto, porque otra vez no lo vemos como un evento aislado, sino que hay muchos otros factores que inciden en esta negligencia. Tenemos la negligencia cultural, que esta más bien es esta parte en donde yo me acuerdo que entrevistaba a las mujeres, ¿no? En la primera entrevista. Sí. Y les decía, oye, a ver, y platícame sobre tu mamá, y yo qué sé, ¿no? Como empezar a ahondar un poquito en su cadena transgeneracional, ¿no? Y de pronto las historias que estas mujeres me contaban, o sea, eran desgarradoras, ¿no? Un sentimiento constante de soledad, de abandono, no había cuidados, ellas no sabían lo que es ser cuidado, ¿no? Por alguien. Y lo que sucede es que, pues, ¿qué va a pasar? O sea, estos patrones se van repitiendo de forma cultural y Ujú. lo que hace es que, pues, al final terminamos repitiendo este patrón con nuestros pequeñitos. Ahora, esto no nada más es con nuestros papás, nuestros bisabuelos, también tiene que ver con una situación de comunidad o del país en donde vivimos. En este libro, Barudia habla sobre la parte en donde fue a hacer un estudio con un pueblo
y entonces este pueblo tenía esta costumbre de ponerles un ungüento a los bebecitos Ujú. recién nacidos en el cordón umbilical, porque de esa manera ellos creían, dentro de sus creencias, que pues estaban como bendecidos por el Dios en el que creían, ¿no? Sin embargo, este ungüento pues estaba dañando a los pequeños y lo que hacía era que pues algunos morían por algún tipo de infección. Ujú. Lo que Barudi explica es que lo que se debe hacer es tener un diálogo intercultural. No vamos a quitar como las creencias necesariamente del lugar, pero tampoco vamos a dejar de lado que quizás esas prácticas pues están afectando a los pequeñitos. En este caso, lo que él hizo en este diálogo intercultural es, a ver, vamos a revisar qué hay en este ungüento, a lo Ujú. mejor vamos a ponerlo en otro lado, nos vamos a Claro, lavar un poco más las manos, con el fin de no te voy a desechar tus creencias, pero sí cabe mencionar que estos pequeños están en riesgo, ¿no? Entonces claro. es la cadena transgeneracional y también es la cultura en la que está metido de alguna forma el cuidador. Y por Sí. último, la negligencia contextual, que tiene que ver con la pobreza. Este tipo de negligencia, sobre todo la física, se da, no quiero decir que no se da en clases, digamos, sociales diferentes, pero Ujú. sobre todo se da las personas que son muy pobres, ¿no? Y que están aisladas socialmente. La negligencia psicoafectiva, que ya hablaremos más adelante, se da como en otros entornos, pero justamente es lo que dices. No sé si viste un TikTok de una psicóloga, me parece que era trabajadora social, que hablaba sobre que la crianza respetuosa es un privilegio de clase. Ah, sí, claro. Y Me he visto entonces, varios de esos. y un montón de influencers y personas le contestaron, ¿no? Y dijeron como de, pues yo no creo eso, porque yo, y decían, ¿no? Como yo, mi mamá trabajaba todo el día y no sé qué, y se ponían como ejemplo de que pues no necesariamente, pero yo me quedaba y decía, es que no están comprendiendo el punto de este TikTok. Ujú. El punto es, ¿no? Que necesitamos pelear también por luchar por políticas públicas que Exacto. permitan a las mujeres respirar Ujú. y poder tener una crianza más respetuosa, ¿no? El hecho de que tú hayas tenido una experiencia diferente no significa que la gente que no tiene ni qué comer pueda hacer eso. Entonces sí Claro. es importante visibilizar las barreras que tienen las personas que tienen una situación de pobreza extrema o de pobreza en general o aislamiento social que les impide tener este tipo de crianza. Sí, oye, ay, ahorita me acordé. Bueno, como que me acordé, pero no, no me acuerdo al mismo tiempo. Luego veo si encuentro el comentario y tal vez luego pueda grabar al respecto, porque recuerdo que alguien sí estaba teniendo una conversación en uno de mis reels en Instagram, como que estaban medio discutiendo de ese tema también. Es que siento que ahorita es una conversación que si es un privilegio o no es un privilegio, ¿no? Pero como yo pienso lo mismo que tú, yo lo que pensé es, a ver, más allá de estar agarrados del chongo, porque si es un privilegio o no, pues honestamente como que más, como que sí, ¿sabes? O sea, en vez de estar discutiendo sobre eso, es cómo le hacemos para que sí sea posible, porque de que se tiene que dar la crianza respetuosa, se tiene que dar, ¿sí? O sea, no porque sea un privilegio, entonces, ay, ni modo, es un privilegio, entonces no vamos a hacer nada al respecto. Eso es lo que a mí me genera cuando veo ese tipo de contenido. Es como, ok, claro que hay privilegios y claro que hay personas que están en una situación en la que puede ser mucho más sencillo el adquirir herramientas, el tener más información, el tener el tiempo para practicarlo, porque sí se necesita practicarlo y es todo un reto y es una montaña rusa de emociones, el tener la salud mental para poder también llevarlo, o sea, son tantas cosas, por supuesto que sí, pero no porque sea o no un privilegio quiere decir que no lo vamos a hacer, pues sí, que tenemos que buscar la manera en que se cumpla y que sea una realidad. Tiene que suceder para nuestra sociedad el que la creencia respetuosa sea el estándar, porque eso va a asegurar de hecho que sí, o sea, hablando hasta de supervivencia, que sí, nuestra supervivencia no solo sea como, ay, sobrevivimos, sino que sea realmente más sano. Yo siempre aterrizo ahí, pues, o sea, ¿por qué tenemos que solo sobrevivir? ¿Sí? Yo creo que ya estamos Claro. en algún punto de nuestra historia como humanidad en que podemos hacer más, ¿no? Pero pues es complejo, yo lo sé. Pero sí, me encanta que lo hayas compartido porque opino lo mismo, ¿no? Y bueno, hablando del último, ¿no? Que creo que más o menos va ligado, que es el contextual, ¿no? Creo que es el que nos falta, el tipo de negligencia. Este tipo de negligencia que te mencionaba como es la pobreza y ese es el Ujú. aislamiento social. Me Sí. acuerdo que en esta parte, de pronto, en los pequeñitos que yo veía, las mismas usuarias o de pronto el personal, porque pues no estamos deconstruidos en ese aspecto, Ujú. se molestaban, ¿no? Como de, ay, niño mocoso o niño mugroso o mamá, justamente mamá negligente, porque el niño ya trae un montón de popó y no lo limpia y no lo ha bañado y cómo es posible, ¿no? Y justamente, o sea, desde su privilegio, juzgar como desde arriba y decir, ah, mira lo que estás haciendo. Cuando, o sea, esa mamá
con trabajo se podía ponerle un pañal al día a ese niño, y lo más seguro es que no traía pañal durante el resto del día porque no tenía para comprar pañales, ¿no? Porque los pañales no son algo que pueda conseguirse de forma tan sencilla, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez es esta parte de, ok, yo reconozco mi privilegio, reconozco el privilegio que yo tengo de poder aplicar la crianza respetuosa, pero no me quedo ahí. Yo Exacto. reconozco la falta de privilegio en otros y entonces, si hay algún político que esté incentivando políticas públicas de guarderías de 24 horas, a mí no me va a servir porque yo puedo cuidar a mi bebé, porque yo tengo una niñera, pero a otras mujeres sí. Ujú. Votas por ese político, incentivas ese tipo ¿cómo decirlo? Sí, pues de iniciativas con el Iniciativas, fin sí. de que otras mujeres, para que otras mujeres puedan tener mayor acceso a tener este tipo de cuidados, ¿no? Ujú. Entonces, creo que por ahí va más bien el mensaje de esta mujer y creo que de pronto nos lo desviamos un poquito, como, no, pero entonces es justificarnos, porque no necesariamente es lo que tú decías, ¿no? Como la cosa aquí es identificar tu privilegio y qué vas a hacer con tu privilegio para otros. Sí, sí, No justificarte que no tienes privilegio y por eso no lo vas a hacer. No, claro. es mirarte Exacto. dentro de este problema social, Ujú. cómo estás incidiendo en este problema social y qué puedes hacer. No Sí, nada más como ahí bien contenta en tu privilegio, sino qué vas a hacer, ¿no? exacto. Y dentro de este qué vas a hacer es dejar de juzgar las maternidades de otras personas porque no tienes idea. Ujú. No tienes idea de la cadena, a lo mejor de trauma que tienen. ¿Sí me explico? O sea, no colocarse en una situación de superioridad. Ujú. Pero, otra vez, eso no significa que vamos a dejar de forma vulnerable como a las infancias, ¿no? Claro. Otra vez, este diálogo intercultural es este diálogo de identificar esta interseccionalidad de privilegios, de desafíos que tienen otras mujeres. Claro, ay no, amo que estés diciendo esto y amo que estemos mencionando esta parte, ¿no? Porque por eso hay que analizar el contexto. Hay negligencia en muchas de las vidas de las personas por el contexto en el que se desenvuelven y por la falta de información, de conocimiento, de oportunidades, porque además, nada más para así hacer nada más una pequeña nota, sí se les aísla mucho, se les ve así como que no quieres ni voltear a ver el problema porque sí a lo mejor te mueve o traes tu propio sistema de creencias de que esas personas son inferiores, yo qué sé, ¿no? Podemos hablar de esto un montón, creo que hasta se me antojaría que volvamos a grabar algo solo de este tema, sería muy interesante, ¿no? Como fenómeno social, cómo afecta estas desigualdades al tema de crianza, ¿no? Pero definitivamente sí es un factor y por eso existe en muchos casos la negligencia. ¿Es justificable? Pues digo, no, obviamente que sigue siendo eh, maltrato, pero pues hay que verlo desde ahí, ¿no? Esta mirada por eso ecológica. Por eso está bien padre ese libro, ¿verdad? Leanlo, les voy a dejar aquí el dato. Y bueno, hablando de ahorita que lo mencionabas también, ¿no? Pues del trauma que deja, de la marca. Vamos a hablar un poquito también en este espacio sobre las consecuencias, ¿no? Creo que ya es propio entonces explicar un poco. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de las consecuencias que deja la negligencia? Pues podemos dividirlo en como las consecuencias como afectivas o emocionales, ¿no? Y las consecuencias también físicas, porque es impresionante de verdad. O sea, a veces pensáramos que esta parte del cariño, de tocarlos, de verlos, pues nada, ¿no? Pues es como un plus, Ujú. pero es de verdad nutritivo, es nutricional para el físico del niño, de la niña. Cuando estábamos en el refugio, recuerdo que llegaban pequeñitos que llegábamos a pensar que traían una discapacidad, Pau, ¿no? Ujú. Pero no tenían ninguna discapacidad, tenían algo que se conoce como enanismo psicosocial, Ujú. es decir, que las propias características físicas de este pequeñito eran como si fuera más pequeño, ¿no? Y a lo mejor sí tenía de comer y sí tenía como un cuarto donde dormir, pero no tenía esa parte sensorial, esa parte del sostén del cuidador, esa parte de la mirada, ¿no? Ujú. De cuidar su corazón, por así decirlo. Y estos pequeñitos, imagínate, o sea, tanta es la consecuencia que incluso su mismo cuerpo lo resiente. Sí, claro. También podemos encontrar pues retrasos en el crecimiento, desnutrición, incluso pues rechazo, ¿no? A veces por la forma en que visten, la forma en que se ven, la forma en que huelen. También los niños que a lo mejor voltean y dicen, yo quiero que estos sean mis amigos, ¿no? Pero amigos, digámoslo, que potenciales, pues lo rechazan por la forma en que luce, ¿no? Entonces al final eso va mermando en su capacidad de relacionarse. También estos pequeñitos sufren de accidentes domésticos porque los papás o los cuidadores se van, ¿no? Por largas horas y ellos
el autor también lo dice, ¿no? Este tipo de niños que se les llama niños con la llave en el cuello, Sí, me que son acuerdo. niños que se hacen cargo desde sí mismos, desde chiquititos, y tienen la llave de su casa en la mano para entrar, Ujú. ¿sabes? Y hacerse cargo de ellos mismos, ¿no? O Entonces, estos niños parentalizados, ¿no? Perdón que te o interrumpa. parentalizados, claro, Ujú. y también son el anzuelo perfecto para las personas que abusan, ¿no? Exacto. De niñas y niños, los porque Ujú, nadie cuida de ellos, entonces todas estas consecuencias pueden sobrevenir ujú. en cuestiones como físicas, ¿no? Pero en las cuestiones psicoafectivas, lo que sucede es algo muy interesante, Pau, y tiene otra vez que ver con el apego, con el apego. Cuando un niño llora, 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 y nadie atiende a su llamado, ¿no? Lo que hace su cerebro es que su corteza prefrontal, ¿no? Le dice como a su cerebro en general, como, ¿sabes qué? Apaga ya esas señales, porque tal vez no es verdad, ¿no? O sea, no es cierto que estás sintiendo esto, ¿sale? Ujú. Entonces el niño dice, tengo hambre, y la mamá le dice, no tienes hambre, o simplemente lo ignora, o el papá. Lo que sucede es que el cerebro dice, como ya ves, no tienes hambre. Y el cerebro dice, pero sí tengo hambre, pero no lo tienes. Y lo que empieza a hacer el cerebro es apagar todas estas sensaciones de saciedad, de hambre, de Claro. necesidad, como de protección, la apagan. ¿Y qué sucede con estos pequeñitos? Crecen, es muy curioso porque crecen con consecuencias traumáticas y también de alguna forma tienen que designar cierto poder mental para poder adaptarse, ¿no? Tienen que buscar formas de sobrevivir en su entorno, ¿no? Claro. Es, Ujú. es Es lo que yo increíble. pienso, Sí, no, ¿no? no, y es que ahorita que te escuchaba eso se hablaba mucho en este diplomado que tomé. Fue una de las cosas que más me impactó, ¿no? El cómo, pues al final el cerebro pues con una super sabiduría, ¿no? Que emana de la naturaleza, está diseñado también para ver cómo te va a proteger hasta de tu propio ambiente, hasta de tus propios cuidadores, hasta de ti mismo, ¿no? Y si tus necesidades en ese momento están resultando demasiado estresantes y están detonando demasiada angustia, pues el cerebro al final también tiene que protegerse, ¿no? Y lo que hace es, pues se apaga y ya no sientes, ¿no? Dejas de sentir, dejas de necesitar tanto y eso pues genera menos estrés y más, pues, como quien dice, sensación a lo mejor de, tal vez no es una calma, pero por lo menos no estás en esos picos, ¿no? Y te estás protegiendo del sufrimiento. Entonces, o sea, Es, obviamente no, no, eso es increíble, sí, es increíble. está increíble. Perdón que te interrumpa, nomás quería mencionar, por ejemplo, si tú lo ves, llegas como a un orfanato, a estos espacios donde, ya sabes, como tienen que cuidar a los niños porque no tienen sus papás y todo, tú puedes ver esto en niños que literalmente tienen una mosca en la nariz y ellos no se dan cuenta, Pau, no se dan cuenta. Tienen sus moquitos así como salidos, no se dan cuenta, ¿no? O sea, porque Claro. no están conectados con su propio cuerpo, porque nadie ha cubierto esa necesidad. Por Claro. eso ni siquiera saben qué sienten. Tú les preguntas ya a lo mejor de grandes o incluso de chiquitos, los has visto seguramente en consulta, ¿no? Como, ¿y qué sientes? No sé. ¿Cómo? ¿No sabes qué siente tu cuerpo? No sé, Nada. raro, normal, relajado, no sé. No saben qué sienten porque están desconectados de su Exacto. propio cuerpo debido Sí. a lo mejor a esta negligencia afectiva también, no solamente física. Claro, sí, sí, sí. Sí, y hablando de hecho, porque empezaste con eso, ¿no? Como que le empezamos a dar un poco más a lo afectivo, porque al menos desde nuestra área es donde vemos que pues es increíble, ¿no? Cuando pasa esto que les explicamos, ¿verdad? Pero sí mencionaste la física o creo que no, ¿no, verdad? Sí, bueno, las consecuencias físicas son esta parte del enanismo Ah, sí, 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 psicosocial, porque literal tu físico cambia. literalmente tu físico y que Sí. además eres como un anzuelo para pues estos Ujú. predadores sexuales Sí. o hay más riesgo a que te quemes con la estufa o que porque Ujú. son niñas, o sea, cocinando para sus hermanos, Sí, o ¿sabes? O sea, sea, como que niños parentalistas. físicamente tu cuerpo sí se ve afectado, o sea, Y es eso de las palpable. señales. Claro, sí, sí, sí. Exactamente, lo que hace Ok. tu cerebro en las Ujú. consecuencias como físicas. Y ya hablando de las cuestiones psicoafectivas, pues imagínate a un pequeñito que no se le han cubierto sus necesidades, ¿cuál es el mensaje que recibe? No, y tú lo has escuchado seguro en consulta privada, no Sí. necesitas ser un estado de pobreza, o sea, los niños te dicen, ¿no? Como, es que nadie me quiere, Mm, es que estoy vacío, ujú. a nadie le importa, no estoy seguro si le importo a alguien, ese es como el mensaje, y no nada más esto respecto a su self, ¿no? Respecto a su yo mismo, ¿no? Sino Sí. también respecto al mundo. Ellos dicen como, de, ¿por qué tendría
que tener una amistad. Sí, las amistades, ¿qué? O sea, ¿qué me va a dar esa amistad? No, no me sirve para nada, ¿no? O sea, Ujú. esperan muy poco del mundo, porque en su momento sus cuidadores, y pues no dieron lo que él o ella necesitaban, Claro, ¿no? En sí. cuestiones de las situaciones como traumáticas. Y en cuestiones de los estilos como de afrontamiento a esto, pues podemos encontrar un montón de cosas. Y otra vez, no solamente se da en situaciones de pobreza, también en consulta privada, incluso con personas súper bien acomodadas económicamente, Ujú, sí, ¿no? claro. Pequeñitos que son súper dependientes, por ejemplo, ¿no? Como, psicóloga, no, mejor me quedo con usted, para siempre, o no sé, cosas por el estilo, ¿no? Como que desarrollan esta parte como la de la dependencia. Hay Sí. algunos otros pequeñitos que también cuando hay negligencia pues muy fuerte, que desarrollan como un yo, como una fantasía, ¿no? Desarrollan un yo que sí lo quieren, que sí lo cuidan, y entonces en el refugio tenía muchos chiquitos que, por ejemplo, mentían, ¿no? Y decían como de, no, es que yo realmente soy el hijo del Chapo, o soy hijo de no sé quién, y los niños decían, eres un mentiroso, ¿no? Pero era una forma, este mecanismo de defensa de decir, pues es que yo me tengo que inventar una historia, porque si no me la invento, ¿qué? O sea, Claro. ¿quién termino siendo, no? Me desmorono como identidad. Ujú. Qué fuerte eso último, porque eso sí, sí me ha tocado mucho verlo, ¿no? De hecho, por ahí tengo un video, bueno, eso lo hice en TikTok, no he hecho aquí, sobre como razones por las cuales los niños llegan a mentir. Y uno de esos temas que abordo es a veces por la cuestión de autoestima, ¿no? Como sentir que valgo, que soy importante, que tal vez sí vale la pena que me voltees a ver, porque los niños buscan llamar la atención precisamente porque para ellos es vital ser vistos, ¿sí? O sea, esa es otra cosa que siento que aquí se explica perfecto con lo que estás diciendo. El ser vistos para nosotros como seres humanos está muy asociado también con supervivencia, con sentirnos cuidados y seguros. Y cuando me da risa cuando la gente es como, ay, solo quiere llamar la atención. Pues sí, tienen que llamar la atención y a veces estos niños que vienen de contextos y ambientes en donde hubo mucha negligencia, claramente van a inflar todavía más tal vez sus historias, porque es fuerte, ¿no? La sensación, como dices, de no pertenecer, de no ser visto, de no tener una identidad. Entonces, definitivamente el tema de la autoestima ahí se puede ver claramente, ¿no? Sara, ahorita que ya vamos casi más a los últimos minutos de nuestra plática, porque se va de volada, ¿no? Se va súper rápido. Digo, estamos abordando las consecuencias. Sé que ya mencionaste algunas por aquí, pero sí quiero que no nos vayamos sin mencionar brevemente, aunque sea el tema del abandono, que es otro tipo de negligencia, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar un poco sobre esto del abandono? Ay, pues, ay, no es que de verdad este tema a mí no Sí. siento así en mi corazón, es fuerte porque al final dices, pues a veces se ve como un problema tan grande que decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? O sea, es tan difícil, son tantos factores que no creo que yo como persona pueda efectuar como el gran cambio, ¿no? Ujú. Pero bueno, respecto al abandono, ¿no? Pues tenemos como dos tipos de abandono, el abandono explícito, que es cuando los papás, los cuidadores dicen, no quiero o no puedo cuidar de este pequeño, Ujú. y entonces, bueno, lo dejan a cargo de sus abuelas o de alguien más, o simplemente como en la calle, en un bote de basura con el vecino, yo qué sé, ese es Sí, como el abandono como lo explícito, literal, ¿no? ¿no? Ujú. Claro, lo literal. Sin embargo, también cabe mencionar que muchas personas son obligadas socialmente, a lo mejor ellas de alguna forma dicen, ok, lo voy a abandonar, ¿no? Ujú. Pero no es porque necesariamente ellas quieran, ¿no? Sino porque a lo mejor es como todo el mundo le dice que no puede, esta chavita no sabe qué hacer, fue un embarazo adolescente, había violencia. Entonces muchas mujeres cargan con ese estigma, ¿no? Como de yo fui esa mala madre, cuando a veces otra vez la misma sociedad las orilló a eso. Claro. No creo que sea en todos los casos, pensaría que en la mayoría, pero hay otros que simplemente dicen como no, no quiero, adiós, ¿no? Ujú. Y se queda por ahí. Y por otro lado tenemos el abandono implícito que tiene que ver más bien con estas poblaciones otra vez vulnerables en donde es terriblemente desgarrador, Pau, o sea, ver cómo a un niño lo separan de su seno familiar por la falta de capacidades de la Claro. madre o del padre de cuidarlos, ¿no? Entonces los institucionalizan, son niños institucionalizados. Ujú. Entonces se los lleva a aquel DIF, se los lleva a la subprocuraduría, no sé, ¿no? Y lo que sucede es que un poco estas instancias gubernamentales lo que hacen es, ok, yo cuido al niño, pero pues no voy a desafanarte de tu vínculo
con ellos. Por ejemplo, aquí en Pachuca hay una asociación que se llama la Casa de la Buena Madre y Ujú. padrísimo porque atienden a las niñas, pero permiten como que las mamás tengan como sus convivencias y todo. Pero un abandono implícito sería eso en donde el niño ya se va dando cuenta poco a poco que ya no le interesa como a sus papás. Y Sí, entonces es como, ya no viene a las convivencias, ya no me manda comidita, ya no me llama, ya no, como un ghosting, ¿no? Así como los claro. papás me ghostearon, ya no supe nada de ellos, no sé. Y bueno, también hablamos, y tú hablas mucho de este abandono parental en cuestiones del papá, ¿no? Que sería Ujú. como que al final muchas veces el papá es un obstaculizador del apego Claro. o es como un agravante incluso para la negligencia, porque ¿qué hacen? Pues el papá se desaparece, adiós, ¿no? Ya me voy por cigarros, nunca regreso, ¿no? Sí. Pues la mamá se tiene que hacer cargo de todo y pues la negligencia que viene a partir de eso, porque la mamá no puede con todo. Pero fíjate cómo el papá pues también tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Pero sí sería el Claro. explícito, en donde pues es así, ¿no? Como es, y el implícito en donde poco a poco se sobreentiende, ¿no? Que ya no van a regresar, que ya no están para ti. Y Ujú. está muy Sí, triste, ¿cierto? sí, y sí, yo hablo mucho de este tema porque sí, creo que también ese es otro tema y un problema social profundo, el tema de la ausencia paterna. Sé que también hay materna, sé que hay de ambas partes, pero pues se da mucho, se da demasiado de parte de pues el padre, entonces por eso hablo un poco más de ese tema. Entonces, definitivamente qué bueno que lo estás mencionando aquí. Y bueno, este tema está para hablar más y más y más. Te repito, ahorita me quedé como con muchas ganas de continuar y quisiera invitarte en otra ocasión si tú me lo aceptas para tal vez hablar un poco más tal vez del maltrato físico o hablar un poco de este tema del abandono más profundamente, o bueno, no sé, porque de cada cosa que hablamos como que yo me quisiera ir, ¿no? Pero ya nada más para cerrar y terminar, porque sí creo que es un tema muy amplio. ¿Qué te gustaría que las personas escucharan, no? A lo mejor como palabras finales, ya después de abordar todo esto, que sí fue fuerte, pero tal vez algo que quisieras dejarle a la audiencia en estos momentos. Ay, claro que sí, Pau. Yo quisiera como decirle a las personas que nos escuchan que mm, ya se viene como el día del niño, ¿no? Y de la niña, y que de pronto es como, pues, ¿qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar a mi niña, a mi niño? ¿Qué voy a hacer en la escuela para que se sientan felices de ser niños, ¿no? Exacto. Y pues todo eso es como súper aceptable, es muy bonito y todo, pero no hay nada, 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 nada que impacte más en el corazón de una niña y un niño. No hay mejor regalo que puedas darle a las infancias que mirarlos, que Ujú. bajarte de tu mundo adultocentrista, ¿no? Y mirarlos, agacharte a su nivel. Y cuando hablo de mirarlos, no es mirarlos solamente superficialmente, sino mirar su corazón, qué es lo que pudieran estar sintiendo y sin juicio alguno, ¿no? Claro. Yo les diría un gran regalo para nuestras infancias es deja de ponerle etiquetas, ¿no? Deja de juzgar también las maternidades, identifica tu privilegio y haz lo que tengas que hacer para que ese privilegio llegue a más personas. Y de esa forma, aunque tú pienses que es un granito de arena así chiquitito, y aunque de pronto esto te desmoralices porque dices, esto es mucho para mí, yo estoy segura que de lo privado, ¿no? O de las cosas individuales se hacen las grandes. Lo privado es político, tú puedes hacer también como tu propia revolución, incluso también con tus propios hijos. Si a lo mejor esto del activismo, de decir voy a pelear por las políticas públicas, es algo muy abrumador para ti, por supuesto que lo entiendo, ¿no? Puedes hacer tu propia revolución con tu propio hijo. Míralo, mira sus necesidades, ¿no? Así Y es. nuevamente, regálale eso, porque no va a haber regalo más grande que eso. Ni siquiera los más juguetes del mundo, nada más que eso será lo más importante para las niñas y niños que estén a tu alrededor. Súper importante, súper vital el ser vistos, y voy a repetir eso, yo con eso quiero aterrizar lo que dices. Es vital para nuestra supervivencia, es vital también para sentirnos seguros, pero sobre todo es vital para crear esta conexión con otras personas que son importantes para nosotros, ¿sí? Entonces, si tú amas a tus hijos, que no dudo, ¿verdad? Que las personas que están viendo esto aman a sus hijos o a tus sobrinos o a tus primitos o a algún niño o niña que esté en tu vida, darles esa atención, darles esta mirada, voltearles a ver, es el mayor acto de amor que tú puedes hacer, y de también, no solo de amor, sino de cuidado, que creo que esto es muy importante, que quiero cerrar, que es lo importante al hablar de negligencia.
de cuidado. Cuidemos a las infancias, por favor. Así que con esto vamos a cerrar. Agradezco mucho, Sara, que hayas estado aquí. Por favor, diles dónde te pueden seguir para que, pues, empiecen a ver también tu contenido, que es muy bueno. Muchas gracias, Pau. Pues por ahora solamente tengo TikTok, estoy como Sara Cercanía, Ujú. y en Facebook está nuestro proyecto que se llama Cercanía también, donde nos puedes contactar vía inbox para si necesitas alguna asesoría, algún tratamiento psicoterapéutico. Y también estamos en aras de hacer algunos talleres, ya hemos realizado algunos, pero también talleres, grupos. Y pues bueno, algún contenido que pueda ayudarles en cuestiones de tips y cositas por el estilo, sin necesidad de estar en un proceso psicoterapéutico como tal. Súper bien. Pues ya saben dónde la pueden seguir. Muchas gracias, Sara, de verdad, por acompañarnos y nos veremos en otro video. Seguramente estarás invitada nuevamente. Muchas gracias. Bye. Bye.